La risa cruel de Fernando Santibáñez cortó el aire del comedor universitario como un cuchillo afilado. Sus ojos brillaban con malicia mientras señalaba con el dedo a la figura solitaria que comía en silencio en una mesa del rincón más oscuro del lugar. «Miren todos, el becado está comiendo sobras otra vez». Su voz resonó por todo el comedor, haciendo que 150 estudiantes voltearan para presenciar el espectáculo. Matías Herrera levantó la vista de su plato de comida, subsidiada, sintiendo cómo el calor de la humillación trepaba por su cuello como lava ardiente. ¿De verdad crees que vas a llegar a algo en la vida comiendo las migajas que te dan por lástima? Fernando se acercó con esa caminata arrogante que solo perfeccionan quienes nunca han conocido la escasez. Tu ropa de segunda mano, tus zapatos rotos, tu pobreza, están escritos en cada parte de ti. Lo que Fernando Santibáñez no sabía era que estaba humillando al futuro hombre más poderoso de la industria tecnológica del país. No sabía que en menos de 5 años, ese becado miserable sería quien decidiría su destino profesional con una sola firma. Para entender realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese comedor universitario, necesitamos retroceder 18 años, hasta un barrio llamado Villa Esperanza en las afueras de Medellín, donde las calles sin pavimentar se convertían en ríos de lodo cada vez que llovía y donde el sonido más común no eran las sirenas de ambulancias, sino los gritos de los niños jugando fútbol con pelotas hechas de trapos y sueños. Matías Herrera había nacido en una casa de ladrillo sin terminar, donde las paredes tenían más agujeros que cemento y donde la electricidad llegaba a través de conexiones ilegales que su padre, don Ramiro, había aprendido a hacer por pura necesidad. Su madre, doña Carmen, trabajaba limpiando casas de familias adineradas desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la noche, regresando siempre con historias de mundos que parecían existir en otra dimensión. «Mijo», le decía doña Carmen mientras remendaba su uniforme escolar a la luz de una vela cuando se iba la electricidad. «Yo limpio sus casas, pero tú vas a construir la tuya propia, y va a ser más grande que todas las que yo he limpiado juntas». El padre de Matías era un hombre de manos callosas y corazón noble que trabajaba en construcción cuando había trabajo, vendía dulces en semáforos cuando no lo había y siempre repetía la misma frase: «La pobreza no es una maldición, mijo, es una escuela, y en esta escuela o aprendes a luchar o aprendes a resignarte». Matías había elegido aprender a luchar desde los 5 años, cuando descubrió que podía arreglar cualquier aparato electrónico con solo mirarlo durante unos minutos. No sabía cómo explicarlo. Las máquinas simplemente le hablaban en un lenguaje que entendía instintivamente. Su primer laboratorio fue un rincón de su cuarto, donde acumulaba radios rotos, televisores abandonados y cualquier dispositivo que los vecinos consideraran basura. Con herramientas improvisadas, destornilladores hechos de clavos, alicates prestados, cables recuperados de electrodomésticos muertos, Matías los devolvía a la vida. «Ese niño tiene algo especial», le decía doña Esperanza, la vecina, a doña Carmen mientras observaban a Matías de 8 años reparando su licuadora. «Mis manos no pueden hacer lo que hacen las suyas». Cuando Matías cumplió 10 años, ya era conocido en todo el barrio como el pequeño técnico. Las personas hacían fila fuera de su casa con radios mudos, ventiladores inmóviles y planchas frías, sabiendo que él encontraría la manera de hacerlos funcionar nuevamente. Pero su verdadero despertar llegó el día que don Miguel, el dueño de la tienda de electrónicos del barrio, le trajo una computadora completamente destruida. «Matías, esto se cayó de un camión y quedó hecho pedazos. Ni siquiera los técnicos de la ciudad saben qué hacer con esto. Si logras arreglarlo, te doy 500 pesos. 500 pesos. Para la familia Herrera, eso representaba comida para una semana completa. Matías se encerró con la computadora durante 3 días. No comió, apenas durmió, y trabajó con una concentración que asustaba a sus padres. Al tercer día, el sonido del arranque de Windows llenó la casa como una sinfonía celestial. Pero más importante que haberla reparado fue lo que Matías descubrió cuando la encendió. Un mundo infinito de posibilidades llamado Internet. «Papá»,
le dijo a don Ramiro esa noche, con los ojos brillando de una manera que su padre nunca había visto. Encontré algo que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Durante los siguientes años, Matías se convirtió en un estudiante voraz de todo lo que el mundo digital podía enseñarle. Aprendió programación viendo videos de YouTube en conexiones de Internet prestadas. Dominó lenguajes de código leyendo manuales descargados en bibliotecas públicas. Construyó su primera página web en una computadora que había ensamblado él mismo con partes que otros consideraban basura. A los 15 años, Matías ya había creado 3 aplicaciones que resolvían problemas cotidianos del barrio. Una para coordinar los turnos de agua, que solo llegaba 3 horas al día, otra para organizar el transporte informal y una tercera para conectar a personas que ofrecían servicios con quienes los necesitaban. «Mijo, ¿qué es todo eso que haces en esa computadora?», le preguntaba don Ramiro, mirando las líneas de código que para él parecían jeroglíficos. «Papá, estoy construyendo escaleras», le respondía Matías. «Escaleras para que toda nuestra familia pueda subir más alto». El momento decisivo llegó cuando Matías tenía 17 años y se enteró de las becas de excelencia académica para la Universidad Nacional. No eran solo becas, eran oportunidades completas que incluían alojamiento, alimentación y una computadora nueva para estudiar. «Pero, mijo», le dijo doña Carmen con preocupación, «esa universidad es para gente rica, para gente que habla diferente, que viste diferente». «Mamá», Matías la abrazó con fuerza, «no voy a esa universidad para ser como ellos, voy para demostrarles que alguien como yo puede ser mejor que ellos». Los exámenes de admisión fueron una batalla épica. Matías estudió durante 8 meses, durmiendo 4 horas por noche, trabajando medio tiempo reparando computadores para costear los materiales de estudio y alimentándose principalmente de agua panela y pan. Cuando llegaron los resultados, el sobre blanco con el logo de la universidad temblaba en las manos de doña Carmen. «Ábrelo, mamá», le dijo Matías, aunque él también temblaba. «Estimado Matías Herrera, nos complace informarle que ha sido seleccionado para la beca integral de excelencia académica de la Facultad de Ingeniería de Sistemas». Las lágrimas corrieron por las mejillas de toda la familia. Don Ramiro, hombre que rara vez mostraba emociones, abrazó a su hijo con una fuerza que parecía querer transmitirle toda la esperanza del mundo. «Mijo, acabas de romper la cadena. Generaciones enteras de Herreras han sido pobres, pero esa historia se termina contigo». 3 meses después, Matías llegó al campus universitario con una maleta de cartón, 2 mudas de ropa y una determinación férrea de demostrar que el talento no tiene códigos postales. Lo que no esperaba era encontrarse con Fernando Santibáñez, el hijo mimado de una de las familias más poderosas del país, quien desde el primer día había decidido que humillar al becado de barrio sería su entretenimiento favorito. Ahora sentado en esa mesa del rincón, comiendo comida subsidiada mientras 150 estudiantes lo observaban como si fuera un animal en zoológico, Matías sintió algo que nunca había experimentado antes. No vergüenza, sino una furia fría y calculada. Fernando continuó con su espectáculo, claramente disfrutando de la atención. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?», le gritó desde su mesa, rodeado de su corte de admiradores adinerados. «¿Que realmente crees que vas a cambiar tu vida? La pobreza no se quita con un título universitario barato». Matías se puso de pie lentamente, sintiendo cómo todos los ojos del comedor se clavaban en él. Por primera vez desde que había llegado a la universidad sonrió. No era una sonrisa de nerviosismo o incomodidad. Era la sonrisa de alguien que acababa de darse cuenta de que tenía un propósito más grande que solo graduarse. Porque Matías Herrera acababa de tomar la decisión que definiría no solo su futuro, sino el futuro de Fernando Santibáñez, de una manera que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento. El silencio que siguió a la sonrisa de Matías fue más intimidante que cualquier grito. Fernando Santibáñez, acostumbrado a que sus víctimas se encogieran o huyeran, sintió por primera vez una inquietud que no pudo identificar. Había algo diferente en los ojos del becado, algo que no había visto antes. «¿Te divierte?», preguntó Matías con una calma que contrastaba brutalmente con la agresión de Fernando. Su voz no temblaba, no suplicaba, no se disculpaba, simplemente preguntaba,
como si estuviera realizando un experimento científico. ¿Perdón? Fernando frunció el ceño, descolocado por la respuesta inesperada. Te pregunto si te divierte humillar a personas que consideras inferiores. Matías repitió, caminando lentamente hacia la mesa de Fernando. Sus zapatos gastados resonaron contra el piso de mármol del comedor como pasos de un soldado marchando hacia la batalla. El comedor entero contuvo la respiración. Los estudiantes que habían venido por el espectáculo ahora presenciaban algo completamente diferente, la transformación de una víctima en algo que no podían definir, pero que los hacía sentir incómodos. Fernando se puso de pie bruscamente, su altura de 1,85 m diseñada para intimidar. Sus amigos lo flanquearon automáticamente. Sebastián Mendoza, hijo de un magnate del petróleo, Andrés Vega, heredero de una cadena hotelera, y Santiago Restrepo, cuyo padre controlaba media industria textil del país. Mira, becadito. Fernando se acercó hasta quedar a centímetros del rostro de Matías. No sé qué te fumaste hoy, pero será mejor que regreses a tu mesa y sigas comiendo tus sobras en silencio. ¿Sabes cuál es tu problema, Fernando? Matías no retrocedió ni un milímetro. Confundís dinero heredado con inteligencia personal. El golpe fue sutil, pero devastador. Varios estudiantes intercambiaron miradas sorprendidas. Nadie le había hablado así a Fernando Santibáñez en toda su vida universitaria. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Fernando se puso rojo de ira. Mi familia podría comprar tu barrio entero con ese dinero que gasta en un fin de semana. Probablemente, Matías asintió con tranquilidad. Pero vos no podés comprar lo que yo tengo aquí, se señaló la cabeza. Ni aquí, se señaló el corazón. Sebastián Mendoza se adelantó con esa agresividad que solo muestran los cobardes en grupo. ¿En serio crees que vas a llegar a algo en la vida? Mirarte, con esa ropa de mercado, con esos zapatos que probablemente encontraste en la basura. Sebastián, Matías se volteó hacia él con una sonrisa que era peligrosamente calmada. ¿Sabes que tu papá perdió 200 millones el año pasado por una decisión tecnológica equivocada? El rostro de Sebastián se puso pálido. Esa información no era pública. ¿Cómo? Leo mucho. Matías se encogió de hombros. Especialmente reportes financieros. Es fascinante ver cómo algunas empresas toman decisiones millonarias basadas en tecnología que no entienden. Andrés Vega trató de recuperar el control de la situación. Esto es ridículo. No vamos a permitir que un nadie nos hable así. ¿Un nadie? Matías se rió, pero no había humor en el sonido. Andrés, ¿tu familia no estuvo a punto de quebrar hace 3 años por no adaptarse al comercio electrónico a tiempo? La pregunta cayó como una bomba. Andrés retrocedió instintivamente. Eso no es asunto tuyo. Tenés razón, Matías asintió. No es mi asunto, así como mi origen no es el tuyo. Pero seguís hablando de él como si fuera tu entretenimiento personal. Santiago Restrepo, el más callado del grupo, decidió intentar una aproximación diferente. Mira, Matías, no queremos problemas, solo estábamos bromeando. ¿Bromeando? Matías se volteó hacia él con una intensidad que hizo que Santiago retrocediera. Santiago, contame una broma real, algo que sea divertido para ambas partes. Santiago balbuceó, incapaz de responder. No podés, ¿verdad? Porque lo que ustedes llaman bromas son en realidad pequeñas crueldades que los hacen sentir superiores. Y eso no es humor, es patología. Fernando, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, decidió escalar la confrontación. ¿Sabes qué? Ya me cansé de tu actuación de filósofo de barrio. Vos no pertenecés aquí. Esta universidad, este mundo, esta vida, todo esto no es para gente como vos. Se acercó más, bajando la voz para que sonara más amenazante. Vos podés estudiar todo lo que quieras, podés sacar las mejores notas, podés graduarte con honores, pero al final del día, seguís siendo el hijo de una empleada doméstica y un obrero, y eso es lo único que vas a hacer toda tu vida. El comedor entero se quedó en silencio absoluto. Era el tipo de crueldad que traspasaba todas las líneas, el tipo de ataque que iba directo al alma. Matías se quedó inmóvil durante unos segundos que se sintieron eternos. Varios estudiantes esperaban verlo derrumbarse, llorar o huir. Algunos incluso sintieron compasión por primera vez. Pero cuando Matías levantó la vista,
Sus ojos tenían una claridad cristalina que hizo que Fernando sintiera un escalofrío inexplicable. «Fernando», dijo Matías con una voz tan tranquila que fue más intimidante que cualquier grito, «acabas de cometer el error más grande de tu vida». «Ah, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorar con tu mami, la empleada doméstica?» Matías sonrió nuevamente, pero esta vez la sonrisa tenía algo diferente. Tenía la calidad de alguien que acababa de tomar una decisión irrevocable. «No, Fernando, te voy a demostrar que te equivocaste. Te voy a demostrar que el hijo de una empleada doméstica y un obrero puede llegar más alto de lo que vos jamás vas a poder llegar». Se acercó un paso más, y ahora fue Fernando quien retrocedió instintivamente. «Y cuando llegue ese día, cuando esté en la posición de tomar decisiones que afecten tu futuro, quiero que recordes exactamente este momento. Quiero que recordes cada palabra que dijiste, cada burla que hiciste, cada vez que trataste de hacerme sentir inferior». Fernando trató de mantener su bravuconería, pero había algo en la certeza absoluta de Matías que lo estaba desestabilizando. «Estás loco si crees que...». «No creo nada, Fernando». Matías lo interrumpió. Sé que voy a triunfar, no a pesar de mi origen, sino gracias a él, porque la pobreza me enseñó algo que el dinero jamás va a poder enseñarte, el valor real del trabajo, de la determinación y de ganarse cada oportunidad». Matías se alejó unos pasos, pero no para huir. Se alejó para que todos en el comedor pudieran escuchar lo que estaba a punto de decir. «Dentro de 5 años, cuando ustedes estén buscando trabajo en las empresas que yo voy a crear, quiero que recuerden este día. Cuando vengan a pedirme oportunidades que sus apellidos ya no van a poder garantizarles, quiero que recuerden exactamente cómo me trataron hoy». El silencio en el comedor era absoluto. Nadie se atrevía ni a respirar fuerte. «Y cuando llegue ese momento», Matías miró directamente a Fernando, «vas a entender que la verdadera diferencia entre nosotros nunca fue el dinero. Fue que yo tuve que construir mi carácter mientras que vos heredaste tu ego». Fernando, por primera vez en su vida, no tenía respuesta. Había algo en la convicción absoluta de Matías que lo había dejado sin palabras. Matías recogió su bandeja, la llevó al área de lavado y se dirigió hacia la salida del comedor. Pero antes de llegar a la puerta, se volteó una vez más. «Una última cosa, Fernando». Su voz llevó a cada rincón del comedor silencioso. «La próxima vez que veas a alguien a quien consideras inferior, pregúntate si realmente lo es o si simplemente está en una etapa diferente de su historia». Mientras Matías salía del comedor, dejó tras de sí no solo a un grupo de estudiantes ricos desconcertados, sino la semilla de una promesa que iba a cambiar todas sus vidas de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. Los días siguientes al enfrentamiento en el comedor fueron como vivir en territorio enemigo. Fernando Santibáñez no había olvidado la humillación pública y su sed de venganza se había convertido en una obsesión que consumía cada hora de su existencia privilegiada. «No puedo creer que ese nadie me haya hablado así frente a todo el mundo», le decía a Sebastián mientras caminaban por los pasillos de mármol de la universidad. «Mi familia construyó la mitad de los edificios de esta ciudad. ¿Quién se cree? ¿Qué es?» Sebastián, todavía perturbado por cómo Matías había conocido información confidencial sobre los negocios de su padre, asintió nerviosamente. «Tenemos que hacer algo, Fernando. No podemos permitir que un becado de barrio nos falte el respeto». Fernando se detuvo bruscamente, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Tengo una idea, y va a ser tan devastadora que ese miserable va a desear nunca haber nacido». La oportunidad llegó una semana después, durante la presentación del proyecto final de programación avanzada. Era la materia más importante del semestre, y el proyecto representaba el 60% de la calificación total. Matías había trabajado durante 3 meses en algo revolucionario, una aplicación que podía predecir y prevenir fallas en sistemas de seguridad informática usando inteligencia artificial. Era el tipo de innovación que las empresas más grandes del mundo pagaban millones por desarrollar. La presentación se realizaría en el Dintusi, auditorio principal frente a todos los estudiantes de la facultad, varios profesores y algunos invitados especiales del sector tecnológico. Para Matías, era más que una calificación,
Era su oportunidad de demostrar que el talento no tenía códigos postales. Señores, anunció el profesor Rodríguez, hoy veremos los proyectos que representan lo mejor del pensamiento innovador de nuestra facultad. Comenzaremos con Matías Herrera. Matías se dirigió al podio, sintiendo el peso de 200 pares de ojos observándolo. Sus manos temblaron ligeramente mientras conectaba su laptop al proyector, pero su voz sonó firme cuando comenzó a hablar. Buenos días, mi proyecto se llama Guardian y es un sistema de inteligencia artificial capaz de predecir ataques cibernéticos antes de que ocurran. Las primeras diapositivas aparecieron en la pantalla gigante, mostrando diagramas complejos, códigos elegantes y resultados de pruebas que demostraban la efectividad del sistema. El auditorio comenzó a murmurar con aprobación. Incluso los invitados especiales se inclinaron hacia adelante, claramente intrigados. Como pueden ver, continuó Matías, ganando confianza, Guardian no solo detecta amenazas conocidas, sino que puede identificar patrones de comportamiento sospechoso y, súbitamente, la pantalla se puso negra. El proyector emitió un sonido extraño y se apagó completamente. La laptop de Matías se congeló, mostrando una pantalla azul de error. ¿Qué está pasando?, murmuró Matías presionando teclas desesperadamente. Problemas técnicos, se escuchó la voz burlona de Fernando desde la tercera fila. Qué irónico que un experto en tecnología no pueda ni hacer funcionar una presentación básica. Las risas comenzaron como ondas pequeñas que se extendieron por todo el auditorio. Matías sintió el pánico subiéndole por la garganta. Todo su trabajo, 3 meses de noches sin dormir, su oportunidad de brillar, todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. Señor Herrera, dijo el profesor Rodríguez con impaciencia creciente, ¿puede continuar con su presentación? Profesor, hay algo malo con el equipo. Si me da unos minutos, no tenemos tiempo para problemas técnicos, interrumpió el profesor claramente molesto. O presenta ahora o recibe calificación de 0. Matías trató de reiniciar la computadora, pero aparecía el mismo mensaje de error. Sus manos comenzaron a sudar mientras intentaba desesperadamente recuperar su trabajo. Fernando se puso de pie con fingida preocupación. Profesor, tal vez el problema es que el proyecto nunca existió realmente. Es muy fácil crear diapositivas bonitas, pero hacer que la tecnología funcione realmente, bueno, eso requiere un nivel de competencia que no todos poseen. El murmullo en el auditorio se volvió más fuerte. Varios estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos, y Matías pudo escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Será que inventó todo? Siempre supe que era demasiado bueno para ser verdad. Los becados siempre exageran sus capacidades. Mi proyecto funciona, gritó Matías, su compostura finalmente quebrándose. Hay sabotaje. Alguien dañó mi equipo. ¿Sabotaje? Fernando se rió con crueldad calculada. ¿En serio vas a culpar a otros por tu incompetencia? Esa es exactamente la mentalidad que esperaríamos de alguien que está aquí por caridad. Sebastián se unió al ataque. Es típico. Cuando la gente de barrio no puede competir al nivel requerido, siempre buscan excusas. No son excusas, Matías gritó, su voz quebrándose por la desesperación. Mi aplicación funciona. La probé 1000 veces. Entonces demuéstralo, dijo Andrés Vega con malicia. Si realmente creaste algo funcional, debería poder ejecutarse en cualquier computadora. El profesor Rodríguez, perdiendo la paciencia completamente, se acercó al podio. Señor Herrera, esto es inaceptable. Una presentación profesional requiere preparación, no excusas. Su calificación es 0. No, por favor, Matías suplicó, sintiendo como si le estuvieran arrancando el corazón. Este proyecto es mi vida. Trabajé día y noche. No puede calificarme sin siquiera ver mi trabajo. Su trabajo. Fernando hizo comillas con los dedos. Aparentemente no existe fuera de su imaginación. Tal vez debería considerar una carrera más apropiada para alguien de su trasfondo. La crueldad en su voz era tan intensa que varios estudiantes se sintieron incómodos. Pero nadie defendió a Matías. En el mundo universitario, como en el mundo real, la mayoría prefiere estar del lado del poder que del lado de la justicia. Matías miró alrededor del auditorio, viendo rostros que lo observaban con una mezcla de lástima y desprecio. Los invitados especiales ya estaban revisando sus teléfonos,
claramente aburridos por el espectáculo. Sus compañeros de clase lo miraban como si fuera un fraude expuesto. «Señor Herrera», el profesor Rodríguez habló con esa frialdad que solo usan los académicos cuando han perdido completamente la paciencia. «Le sugiero que use esta experiencia como una lección sobre la importancia de la preparación real versus las fantasías grandiosas». Las palabras golpearon a Matías como puñetazos físicos. Fantasías grandiosas. Como si todo su trabajo, toda su pasión, todos sus sueños fueran simplemente delirios de un joven pobre que no entendía su lugar en el mundo. Fernando se acercó al podio con esa sonrisa que había perfeccionado durante años de humillar a otros. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Matías? Que realmente creíste que podías competir con nosotros, que pensaste que tu origen humilde de alguna manera te daba alguna ventaja especial». Se inclinó más cerca, bajando la voz para que solo Matías pudiera escucharlo. «Pero la realidad es que vos sos exactamente lo que siempre vas a ser, el hijo pobre de padres pobres, jugando en una liga que nunca va a ser suya». Matías sintió como si todas las fuerzas lo abandonaran. Sus piernas temblaron, sus manos se convirtieron en puños inútiles, y por primera vez desde que había llegado a la universidad, sintió ganas de llorar. «Ahí está». Fernando alzó la voz para que todo el auditorio pudiera escuchar. «Ahí está la verdad. Cuando se les quita la máscara de la excelencia académica, los becados de barrio muestran exactamente lo que son, gente que no puede manejar la presión del mundo real». El auditorio estalló en risas, algunas nerviosas, otras crueles, pero todas devastadoras para Matías, que se quedó parado en el podio como un gladiador derrotado en el Coliseo. Pero en ese momento de humillación absoluta, cuando parecía que todo estaba perdido, algo extraordinario sucedió. Matías no se desplomó, no huyó, no suplicó. En lugar de eso, levantó la cabeza lentamente, y en sus ojos había algo que hizo que Fernando sintiera un escalofrío inexplicable. Era la mirada de alguien que acababa de tocar fondo y había encontrado algo inquebrantable en las profundidades de su alma. Porque lo que Fernando Santibáñez no sabía era que acababa de despertar algo en Matías Herrera que iba a cambiar no solo sus vidas, sino el futuro de toda la industria tecnológica del país. La transformación en Matías fue tan sutil como devastadora. Sus hombros se enderezaron, su respiración se calmó, y cuando habló, su voz tenía una calidad completamente nueva, la serenidad absoluta de quien acababa de encontrar su verdadero poder. «Fernando», dijo Matías, y su voz cortó el murmullo del auditorio como una espada afilada. «¿Querés ver si mi proyecto realmente funciona?» Fernando frunció el ceño, confundido por el cambio de actitud. «Tu computadora no funciona, genio. Tu presentación está arruinada». «Mi computadora». Matías sonrió con una calma que hizo que varios estudiantes se sintieran inquietos. «Era solo una herramienta de presentación. Mi aplicación vive en algo mucho más grande». Sacó su teléfono celular, un modelo básico que contrastaba brutalmente con los iPhones último modelo que usaba el resto del auditorio. «¿En serio vas a tratar de salvarte con un teléfono de pobres?», se burló Sebastián. «¿Qué vas a hacer, llamar a tu mamá para que te ayude?». Matías no respondió. En lugar de eso, abrió una aplicación en su teléfono y la pantalla se llenó de códigos complejos corriendo en tiempo real. «Profesor Rodríguez», dijo Matías sin levantar la vista de su dispositivo, ¿podría pedirle al departamento de IT que revise los logs de seguridad del servidor principal de la universidad de los últimos 10 minutos? ¿Perdón?». El profesor lo miró con confusión. «Los logs de seguridad. Van a encontrar algo interesante». Fernando se rió nerviosamente. «¿Ahora resulta que sos hacker? Esto se pone cada vez más patético». «No soy hacker, Fernando». Matías levantó la vista del teléfono y sus ojos tenían un brillo que nadie había visto antes. «Soy el creador de Guardian, el sistema de inteligencia artificial que acabas de ayudarme a probar sin saberlo». El auditorio se quedó en silencio absoluto. «¿De qué estás hablando?», Fernando preguntó, pero ahora había una nota de incertidumbre en su voz. «Hace 3 días instalé Guardian en los servidores de la universidad como prueba beta». Matías explicó con una calma que era más intimidante que cualquier grito. «El sistema ha estado monitoreando todos los accesos, todos los intentos de intrusión, todas las actividades sospechosas». Caminó lentamente hacia Fernando, su teléfono aún en la mano.
¿Sabes lo que detectó anoche a las 2:47 am? Fernando se puso visiblemente pálido. Detectó un acceso no autorizado a mi cuenta de usuario. Alguien que usó credenciales administrativas robadas para acceder a mis archivos y corromper mi presentación. El murmullo en el auditorio cambió completamente de tono. Ya no era burla. Era shock creciente. Eso es ridículo. Fernando trató de mantener su bravuconería, pero su voz temblaba. No podés probar nada. ¿No puedo? Matías le mostró la pantalla de su teléfono. Guardian no solo detecta intrusiones, Fernando, también las rastrea hasta su origen. En la pantalla aparecían logs detallados, timestamps, direcciones IP, huellas digitales de dispositivos y en la parte inferior un nombre de usuario que hizo que Fernando sintiera como si el piso se abriera bajo sus pies. F. Santibanés 2024, leyó Matías en voz alta. Acceso realizado desde la Biblioteca de Computación, terminal número 7, usando credenciales administrativas que supongo conseguiste a través de tu tío que trabaja en IT. El silencio en el auditorio era ensordecedor. Pero lo más interesante, continuó Matías, es que Guardian también grabó la sesión completa. ¿Querés que proyecte el video de vos saboteando mi proyecto? Fernando abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Pentsimirit. Profesor Rodríguez se acercó rápidamente. Señor Herrera, está diciendo que tiene evidencia de sabotaje académico. No solo lo estoy diciendo, profesor, lo estoy demostrando. Matías conectó su teléfono al sistema de audio del auditorio y presionó play. La voz de Fernando llenó el espacio grabada la noche anterior. Sí, Sebastián, estoy borrando todos sus archivos. Este miserable va a quedar como un idiota total frente a todo el mundo. Va a aprender cuál es su lugar en la vida. La grabación continuó durante 30 segundos más, documentando no solo el sabotaje, sino los motivos discriminatorios detrás de él. Cuando terminó, el auditorio estaba en shock total. Fernando estaba blanco como papel. Sebastián había comenzado a sudar visiblemente, y el profesor Rodríguez tenía una expresión de incredulidad y furia. Pero eso no es todo, dijo Matías, y ahora había algo en su sonrisa que hizo que Fernando sintiera terror real por primera vez en su vida. ¿Ves, Fernando? Cuando me humillaste por venir de un barrio pobre, cometiste un error fundamental. Asumiste que porque mis padres no tienen dinero, yo no tengo recursos. Matías caminó hacia el centro del auditorio, comandando la atención de todos como un general dirigiéndose a sus tropas. Pero lo que no sabes es que Guardian no es solo mi proyecto universitario. Es un sistema que ya está siendo usado por empresas reales. Sacó otro teléfono, este más moderno, y lo conectó al proyector. Inmediatamente, la pantalla se llenó con emails y contratos que hicieron que varios invitados especiales se incorporaran en sus asientos. Bancolombia, leyó Matías, contrato por 200 millones de pesos para implementar Guardian en todo su sistema de seguridad. Fernando sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Avianca, continuó Matías, 300 millones para proteger sus sistemas de reservas. ¡Eso es imposible!, gritó Sebastián. «Vos sos un estudiante. No podés tener contratos con empresas así». Matías lo miró con una compasión que era más devastadora que cualquier insulto. «Sebastián, ¿sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Vos crees que las oportunidades llegan por apellidos. Yo aprendí que las oportunidades se crean con talento real». Se dirigió hacia uno de los invitados especiales, un hombre de unos 50 años, vestido con traje elegante. Doctor Mauricio Silva, director de Innovación Tecnológica de EPM, ¿podría confirmar nuestro acuerdo? El hombre se puso de pie con una sonrisa orgullosa. Con mucho gusto. La semana pasada firmamos con el joven Herrera un contrato por 500 millones de pesos para implementar Guardian en toda nuestra infraestructura de seguridad. Es la innovación más impresionante que hemos visto en años. El auditorio estalló en murmullos de asombro. Fernando se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «¿500 millones?» murmuró alguien. «¿Un estudiante? ¿Cómo es posible?» Matías regresó al podio, pero ahora su presencia llenaba el espacio de una manera completamente diferente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, Fernando?, preguntó, su voz cargada de una autoridad que nadie podía cuestionar. «Mientras vos estabas gastando tu tiempo en humillarme por ser pobre,
Yo estaba construyendo un imperio. Mostró su teléfono una vez más, revelando una aplicación bancaria que hizo que Fernando sintiera mareo. ¿Ves este número?, señaló el balance de su cuenta. 2.000 millones de pesos, ganados en 8 meses, trabajando desde mi cuarto en Villa Esperanza, usando una computadora que armé con partes de segunda mano. El número era tan grande que varios estudiantes tuvieron que leerlo 2 veces para procesarlo. 2.000 millones, repitió Matías, ganados no porque tuviera conexiones, no porque mi papá me diera un trabajo, no porque heredara un negocio familiar, ganados porque cuando sos pobre, aprendes algo que el dinero no puede enseñar, que el único límite real es tu propia capacidad. Se acercó a Fernando, quien estaba en estado de shock total. Y ahora, Fernando, la parte que realmente te va a doler. Matías sonrió con una satisfacción que era pura justicia poética. ¿Recordás que me dijiste que siempre sería un empleado? ¿Que nunca llegaría al nivel de ustedes? Fernando asintió mecánicamente, incapaz de hablar. Bueno, tengo noticias para vos. La empresa de tu papá, Santibáñez Holdings, está en proceso de negociación para un contrato de 1.000 millones de pesos para modernizar toda su infraestructura tecnológica. La información cayó como una bomba nuclear. ¿Y sabes quién está a cargo de decidir a qué empresa le van a dar ese contrato? Fernando negó con la cabeza, aunque ya sabía la respuesta. Yo, Fernando, yo soy quien va a decidir si tu familia sigue siendo millonaria o si se queda sin el contrato más grande de su historia. El silencio que siguió a las palabras de Matías fue el sonido del poder cambiando de manos en tiempo real. Fernando Santibáñez, que hacía 5 minutos se había sentido como un dios castigando a un mortal, ahora parecía un niño perdido que acababa de descubrir que el mundo no funcionaba como había creído toda su vida. Eso no puede ser cierto, murmuró Fernando, su voz apenas audible. Sus manos temblaban visiblemente mientras trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. ¿No puede ser cierto? Matías se rió, pero no había crueldad en el sonido. Era la risa de alguien que finalmente podía disfrutar de una justicia largamente esperada. Fernando, ¿querés que llame a tu papá ahora mismo para confirmarlo? Sacó su teléfono y comenzó a marcar un número que hizo que Fernando sintiera náuseas reales. No, gritó Fernando, extendiéndose hacia el teléfono con desesperación. No lo llames. Pero Matías ya había presionado el botón de llamada. El tono de marcado llenó el auditorio a través del sistema de sonido, y cada ring era como un martillo golpeando el ataúd de la arrogancia de Fernando. ¿Aló? La voz autoritaria de Ricardo Santibáñez, patriarca de una de las familias más poderosas del país, resonó por todo el espacio. Señor Santibáñez, habla Matías Herrera de Herrera Tech Solutions. ¿Cómo está? Matías, justamente estaba esperando su llamada. ¿Ya tomó una decisión sobre nuestra propuesta? Fernando se puso blanco como papel. Su propio padre estaba hablando con ese becado de barrio con un nivel de respeto que nunca le había mostrado a él. En realidad, señor Santibáñez, lo llamo desde la universidad. Resulta que su hijo Fernando está aquí y creo que le gustaría saber lo que ha estado haciendo. ¿Fernando está ahí? ¿Qué ha hecho ahora ese muchacho? La pregunta fue como una daga. El desprecio casual en la voz de su propio padre hacia él contrastaba brutalmente con el respeto que le mostraba a Matías. Bueno, digamos que ha estado demostrando exactamente por qué su empresa necesita una renovación completa de valores corporativos, además de tecnología. Fernando se tambaleó y tuvo que apoyarse en una silla para no caerse. Su mundo se estaba desmoronando frente a 200 personas, y lo peor de todo era que se lo había buscado él mismo. Señor Herrera, lo que mi hijo haya hecho, le aseguro que no representa los valores de nuestra familia o empresa. ¿Podríamos hablar en privado después? Por supuesto. Señor, de hecho creo que esa conversación va a ser muy educativa para todos. Matías cortó la llamada y miró a Fernando, quien ahora lloraba abiertamente sin intentar ocultarlo. Sebastián Mendoza, viendo el colapso de su líder, trató desesperadamente de salvar la situación. «Esto no puede estar pasando», gritó poniéndose de pie bruscamente. «Tiene que haber una explicación. No es posible que alguien como él, alguien como yo, ¿qué, Sebastián?» Matías se volteó hacia él, con una calma que era más intimidante que cualquier agresión.
Termina la frase. Alguien como yo, ¿qué? Sebastián balbuceó, dándose cuenta de que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. Veo que finalmente entendés el problema, continuó Matías. Durante años ustedes han estado juzgando a las personas por su origen en lugar de por su capacidad, y ahora están descubriendo lo caro que puede ser ese error. Andrés Vega se puso de pie con desesperación. Matías, espera. Yo nunca quise. Fue solo Fernando quien... ¿Solo Fernando? Matías lo miró con una mezcla de decepción y compasión. Andrés, ¿de verdad crees que no me acuerdo de cada comentario que hiciste, de cada risa burlona, de cada vez que me trataste como si fuera menos que vos? Andrés se derrumbó en su asiento, finalmente comprendiendo que no había escape de las consecuencias de sus acciones. Santiago Restrepo, el más callado del grupo, se acercó a Matías con lágrimas en los ojos. Matías, yo lo siento mucho. No sabía. Nunca imaginé. ¿Nunca imaginaste qué, Santiago? Matías preguntó suavemente. ¿Nunca imaginaste que el becado pobre podría ser más exitoso que ustedes? ¿O nunca imaginaste que tus acciones podrían tener consecuencias? Santiago no pudo responder. Solo se quedó ahí, temblando, finalmente enfrentando el peso de años de comportamiento cruel. El profesor Rodríguez se acercó a Matías con una expresión de asombro y vergüenza. Señor Herrera, Matías, yo le debo una disculpa enorme, no solo por no haberlo defendido, sino por haber dudado de usted sin evidencia. Profesor, Matías se dirigió a él con respeto genuino. Usted no sabía lo que estaba pasando, pero esto debería ser una lección para todos nosotros sobre la importancia de no juzgar sin evidencia completa. Uno de los invitados especiales, la doctora Patricia Vázquez, directora de Innovación de Bancolombia, se acercó con una expresión de incredulidad admirativa. Joven Herrera, no solo lo que acaba de demostrar técnicamente es extraordinario, sino la manera en que manejó esta situación. Debo decir que estoy impresionada por su madurez y profesionalismo. Se volteó hacia Fernando y su grupo con desprecio visible. En cuanto a ustedes, jóvenes, lo que hemos presenciado aquí hoy es exactamente el tipo de comportamiento que las empresas modernas están eliminando activamente. Discriminación, sabotaje y, lo peor de todo, la arrogancia de creer que el privilegio heredado puede reemplazar el talento real. Fernando, quien había dejado de llorar pero seguía en shock, murmuró, Yo no sabía. Si hubiera sabido quién eras, si hubieras sabido quién era, ¿me habrías tratado diferente? Matías lo cortó. Fernando, ¿de verdad no entendés el problema con esa mentalidad? Se acercó a él, pero no con agresión, sino con algo que parecía genuina compasión. El problema no es que no sabías quién era. El problema es que pensás que el respeto es algo que hay que ganarse con dinero o estatus, que crees que está bien tratar mal a alguien solo porque no conoces su valor económico. Fernando levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué va a pasar con el contrato de mi familia? Matías lo observó durante un largo momento. Todo el auditorio esperaba su respuesta, sabiendo que con una sola palabra podía destruir completamente el futuro financiero de la familia más arrogante de la universidad. Eso, Fernando, va a depender de algo muy simple, dijo Matías finalmente. ¿De qué? De si realmente aprendiste algo hoy o si solo estás arrepentido porque te descubrieron. Fernando lo miró con confusión desesperada. No entiendo la diferencia. La diferencia, Matías explicó con paciencia, es que si solo estás arrepentido porque te descubrieron, vas a volver a hacer lo mismo en cuanto pienses que nadie te está viendo. Pero si realmente aprendiste algo, vas a cambiar tu comportamiento porque entendés que está mal, no porque tengas miedo de las consecuencias. Se dirigió hacia la salida del auditorio, pero se detuvo justo antes de llegar a la puerta. Tenés una semana, Fernando, dijo sin voltearse. Una semana para demostrarme que sos capaz de cambiar realmente, no solo de fingir arrepentimiento. ¿Cómo? ¿Cómo puedo demostrar eso? Matías se volteó lentamente y por primera vez en toda la interacción sonrió con algo que podría haber sido esperanza. Empezá por pedirles perdón a todas las personas que has humillado durante estos años universitarios. No solo a mí, a todos. Y no perdón de palabras, Fernando, perdón de acciones. Porque si hay algo que aprendí siendo pobre, es que la redención no se declara, Fernando, se demuestra, un acto de bondad a la vez. Una semana después,
El campus universitario era un lugar completamente diferente. La noticia de lo que había pasado en el auditorio se había extendido como pólvora, pero no de la manera que Fernando y sus amigos habían temido. En lugar de burlas y humillaciones, había algo que ninguno de ellos había experimentado antes, una oportunidad real de cambio. Matías estaba sentado en la cafetería, el mismo lugar donde todo había comenzado, pero ahora las mesas a su alrededor no estaban vacías por desprecio, sino ocupadas por estudiantes que genuinamente querían conocer su historia, aprender de él, y algunos incluso pedirle consejos sobre emprendimiento. Matías, la voz tímida, lo hizo levantar la vista de su laptop. Era Fernando, pero parecía una persona completamente diferente. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa, aunque cara, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Fernando. Matías cerró su computadora y le hizo una seña para que se sentara. «Te ves terrible». «Me siento peor». Fernando se desplomó en la silla frente a él. «No he dormido bien en una semana». «¿Por qué?» Fernando se quedó en silencio durante un largo momento, mirando sus manos como si nunca las hubiera visto antes. «Porque por primera vez en mi vida me vi realmente a mí mismo, y no me gustó lo que vi». Matías esperó, sin presionarlo para que continuara. «¿Sabes cuántas personas he lastimado durante estos años?» Fernando levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una tristeza genuina que Matías no había visto antes. «¿Cuántas personas traté como basura solo porque podía?» «¿Cuántas?» 17, Fernando respondió. Inmediatamente, conté. 17 personas que puedo recordar específicamente, pero probablemente fueron muchas más. Matías se inclinó hacia adelante, intrigado por la precisión del número. «Les pedí perdón a todas», continuó Fernando, su voz quebrándose ligeramente. «A cada una, personalmente. ¿Y sabes lo que descubrí?» «¿Qué descubriste?» «Que la mayoría ni siquiera me recordaba. Para mí, humillar a alguien era entretenimiento de 5 minutos. Para ellos era una herida que cargaron durante años». Fernando se cubrió la cara con las manos. «María Elena, ¿te acordás de ella? La chica de intercambio de Guatemala a la que me burlé por su acento durante todo el semestre pasado». Matías asintió. Recordaba vívidamente cómo Fernando había imitado cruelmente su manera de hablar frente a toda la clase. Cuando le pedí perdón, me dijo que había considerado regresar a Guatemala porque creía que nunca iba a encajar aquí, que mis burlas la hacían sentir tan mal que lloraba todas las noches. La voz de Fernando se quebró completamente. «Yo casi destruyo los sueños de esa chica. Ella es brillante, Matías. Está estudiando ingeniería biomédica para ayudar a comunidades rurales, y yo casi la hago renunciar, por diversión». Matías sintió una mezcla de tristeza y sorprendentemente orgullo. Fernando estaba mostrando una capacidad de introspección que muy pocas personas privilegiadas desarrollan. ¿Y los otros? Cada historia es peor que la anterior. Fernando suspiró profundamente. «Carlos Mendoza, ¿te acordás del chico con sobrepeso al que llamaba ballena todos los días?» Matías recordaba. Carlos era un estudiante brillante de contaduría que siempre comía solo. Desarrolló un trastorno alimentario por mis comentarios. Tuvo que ir a terapia. Sus padres gastaron todos sus ahorros en tratamiento psicológico. Fernando se puso de pie y comenzó a caminar en círculos, claramente agitado. «Y Roberto Silva, el chico que tartamudea». Mis imitaciones lo hicieron dejar de participar en clase completamente. Su promedio bajó porque tenía miedo de hablar. «Fernando». «No, déjame terminar». Fernando se volteó hacia él con desesperación. «Necesito que sepas todo. Necesito que entiendas qué clase de monstruo he sido». Se sentó nuevamente, temblando visiblemente. «Mi papá me llamó después de hablar con vos», continuó. «¿Sabes lo que me dijo?» Matías negó con la cabeza. «Me dijo que por primera vez en su vida se sintió avergonzado de ser mi padre, que había criado a un hijo que representaba todo lo que estaba mal con nuestra clase social». Fernando se limpió las lágrimas que habían comenzado a correr por sus mejillas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando me preguntó cómo podía estar tan orgulloso de ser cruel con alguien que había logrado más que él mismo a los 22 años. Matías se quedó en silencio, permitiendo que Fernando procesara sus emociones. «¿Sabes qué más descubrí esta semana?», Fernando preguntó, su voz ahora más estable. «¿Qué?
que no tengo amigos reales. Sebastián, Andrés, Santiago, ninguno de ellos me ha hablado desde ese día. En cuanto se dieron cuenta de que ya no tenía poder para protegerlos o lastimarlos, desaparecieron. Fernando se rió amargamente. 22 años de vida y no tengo una sola persona que me quiera por quien soy realmente, no por lo que mi apellido puede hacer por ellos. Matías se inclinó hacia adelante. Fernando, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué me estás contando todo esto? ¿Qué esperas que haga con esta información? Fernando lo miró directamente a los ojos por primera vez en la conversación. Espero que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser una mejor persona. No para salvar el negocio de mi familia, aunque eso también importa, sino porque por primera vez en mi vida quiero ser alguien de quien pueda estar orgulloso. Matías estudió su rostro cuidadosamente. Había algo diferente en Fernando, algo que iba más allá del arrepentimiento superficial. ¿Qué propones? Quiero trabajar para vos, Fernando dijo sin dudar. Gratis, como voluntario, haciendo lo que sea necesario, limpiando oficinas, organizando archivos, lo que necesites. Matías levantó las cejas con sorpresa. ¿Trabajar para mí? ¿El heredero de una fortuna familiar quiere trabajar gratis para el becado de barrio? Quiero trabajar para la persona más inteligente y exitosa que he conocido, Fernando corrigió. Quiero aprender de alguien que construyó algo real con su propio talento y esfuerzo. Se inclinó hacia adelante con urgencia. Matías, tengo 21 años y nunca he trabajado un día real en mi vida. Nunca he creado nada, nunca he resuelto un problema real, nunca he ayudado a nadie. Soy un parásito que ha vivido de los logros de otros. ¿Y crees que trabajar para mí va a cambiar eso? Creo que trabajar contigo me va a enseñar lo que significa ganarse, el respeto en lugar de heredarlo, lo que significa construir en lugar de destruir, lo que significa ser útil en lugar de ser un estorbo. Matías se quedó en silencio durante varios minutos, considerando la propuesta. Fernando esperó ansiosamente, claramente nervioso pero determinado. Está bien, dijo Matías finalmente. ¿En serio? Pero con condiciones. Matías levantó un dedo. Primera, no hay privilegios. Vas a empezar desde abajo, haciendo el trabajo más básico, igual que cualquier empleado nuevo. Perfecto. Segunda, vas a seguir pidiendo perdón a todas las personas que lastimaste, pero no solo con palabras, con acciones concretas que demuestren tu cambio. ¿Qué tipo de acciones? Vas a establecer un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos, con tu propio dinero, no el de tu familia. Fernando asintió inmediatamente. Tercera, vas a usar tu experiencia como ex-matón para educar a otros estudiantes sobre los efectos del bullying y la discriminación. ¿Hablar en público sobre lo que hice? Exactamente. Va a ser humillante, va a ser incómodo y va a ser necesario. Fernando respiró profundamente. Acepto todas las condiciones. Matías se puso de pie y extendió su mano. Entonces, bienvenido a Herrera Tech Solutions, Fernando. Tu primer día es mañana a las 6 a.m. Fernando tomó su mano con una fuerza que transmitía gratitud, determinación y, por primera vez en su vida, humildad genuina. Gracias, Matías. Te prometo que no te vas a arrepentir. No me lo prometas a mí. Matías sonrió. Prométetelo a todas las personas que lastimaste, y luego dedica tu vida a cumplir esa promesa. Mientras salían juntos de la cafetería, los estudiantes que los observaban presenciaban algo extraordinario. La transformación completa de un matón en un ser humano, y la victoria más grande que cualquier empresario puede lograr. La capacidad de convertir a un enemigo en un aliado a través de la compasión y la segunda oportunidad. 6 meses después, Matías estaba parado en la terraza de su nuevo edificio corporativo en el centro de Medellín, observando la ciudad que se extendía ante él como un mapa de oportunidades infinitas. El edificio de 15 pisos había sido su primer gran inversión inmobiliaria, pero más que un símbolo de éxito, representaba algo mucho más profundo, la materialización de un sueño que había nacido en las calles sin pavimentar de Villa Esperanza. Su teléfono vibró con un mensaje de su madre. «Mijo, vi la noticia en el periódico. Joven empresario dona 500 millones para becas universitarias. Estoy tan orgullosa que no paro de llorar. Tu papá dice que sos la prueba de que Dios nunca abandona a quienes luchan con honor». Matías sonrió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar.
A pesar de todos los éxitos, todas las cifras millonarias, todos los reconocimientos, no había nada que lo emocionara más que el orgullo de sus padres. Matías. La voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Fernando se acercaba cargando una carpeta gruesa, vestido con jeans y una camiseta polo simple. Ya no quedaba rastro del joven arrogante que había aterrorizado a medio campus universitario. ¿Cómo van las cosas en el programa de mentoría?, preguntó Matías, notando cómo Fernando parecía más tranquilo, más centrado cada día que pasaba. Increíble, Fernando respondió con una sonrisa genuina que había aprendido durante estos meses de trabajo real. Hoy ayudé a María Elena a presentar su proyecto de prótesis biomédicas de bajo costo. ¿Te acordás de ella? La chica de Guatemala a la que solías imitar. Matías asintió. Sí. Fernando bajó la mirada momentáneamente. Su proyecto podría ayudar a miles de personas en comunidades rurales, y pensar que yo casi la hago abandonar sus estudios. Se quedó en silencio durante un momento, como siempre hacía cuando recordaba sus acciones pasadas. Pero lo más increíble, continuó, recuperando el entusiasmo, es que me pidió que fuera su socio en el proyecto. Dice que mi experiencia en administración de empresas podría ayudarla a escalar la producción. Matías sonrió con orgullo genuino. ¿Y qué le dijiste? Que sería un honor trabajar con alguien tan brillante y bondadosa, pero también le dije la verdad, que durante años fui cruel con ella, y que si decide trabajar conmigo, tiene que ser porque realmente confía en que he cambiado, no por lástima o presión social. ¿Y cuál fue su respuesta? Fernando se rió, una risa que sonaba completamente diferente a la risa cruel de sus días universitarios. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Fernando, las personas no se definen por sus peores momentos, sino por lo que hacen después de reconocer sus errores. Matías se apoyó en la barandilla de la terraza, reflexionando sobre el camino extraordinario que habían recorrido. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto, Fernando? ¿Qué? Que vos fuiste quien más creció durante estos meses. Yo construí una empresa, gané dinero, conseguí reconocimiento. Pero vos te reconstruiste a vos mismo desde cero. Fernando se puso serio, considerando las palabras cuidadosamente. ¿Puedo confesarte algo que nunca le he dicho a nadie? Por supuesto, los primeros días trabajando aquí fueron los más difíciles de mi vida. No por el trabajo físico o las tareas básicas, sino porque por primera vez estaba rodeado de personas que me habían visto en mi peor momento y que tenían todo el derecho de odiarme. Fernando caminó hacia el otro extremo de la terraza, mirando hacia el barrio donde Matías había crecido. ¿Te acordás de Luis, el conserje del edificio? Claro, don Luis. Un hombre increíble. La primera semana, cuando me vio limpiando baños, me dijo algo que me cambió la perspectiva para siempre. Fernando hizo una pausa, como si estuviera reviviendo el momento. Me dijo, joven Fernando, yo he limpiado baños durante 30 años para mantener a mi familia con dignidad. Si usted está limpiando baños para encontrar su dignidad, entonces estamos haciendo el mismo trabajo, solo que por razones diferentes. Matías sintió un escalofrío de emoción. Don Luis tenía esa sabiduría natural que solo poseen quienes han vivido vidas auténticas. Esa noche lloré durante horas, continuó Fernando, no por vergüenza, sino por gratitud, porque me di cuenta de que por primera vez en mi vida estaba haciendo algo verdaderamente útil, algo que importaba. Se volteó hacia Matías con una intensidad nueva. ¿Sabes cuál fue el momento exacto en que supe que había cambiado realmente? ¿Cuándo? Hace 3 semanas, cuando ese estudiante nuevo de intercambio, el chico de Haití que apenas habla español, se acercó a pedirme ayuda con sus tareas. En lugar de burlarme o ignorarlo, sentí esta urgencia genuina de ayudarlo. Fernando sonrió con una calidez que transformaba completamente su rostro. Pasé 4 horas ayudándolo con matemáticas y cuando finalmente entendió el concepto y me agradeció con esa sonrisa enorme, Matías, sentí algo que nunca había experimentado antes. ¿Qué sentiste? Propósito. Sentí que mi vida tenía un propósito real más allá de mi propia satisfacción. Matías se acercó a él, sintiendo una emoción profunda por el viaje que ambos habían recorrido. Fernando, ¿puedo decirte algo que tal vez te sorprenda? Claro. Durante estos meses vos me has enseñado tanto como yo te he enseñado a vos. Fernando lo miró con sorpresa.
¿Cómo es posible eso? Me enseñaste que la venganza nunca es tan satisfactoria como la redención. Me enseñaste que el verdadero poder no está en destruir a tus enemigos, sino en convertirlos en mejores personas. Matías se volteó hacia la ciudad, pensando en todos los jóvenes talentosos que ahora tenían oportunidades gracias a sus programas de becas. Pero más importante aún, continuó, me enseñaste que todos merecemos una segunda oportunidad, sin importar qué tan terrible haya sido nuestro comportamiento en el pasado. Fernando se quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Te das cuenta de lo que hemos creado aquí?, preguntó Matías, señalando hacia las oficinas del edificio, donde se podía ver a docenas de empleados trabajando. Una empresa exitosa, Fernando respondió. No, Fernando, creamos algo mucho más importante. Creamos una prueba viviente de que las personas pueden cambiar, de que el talento puede florecer independientemente del origen y de que la compasión es más poderosa que la venganza. En ese momento, sus teléfonos vibraron simultáneamente. Era una notificación de la aplicación interna de la empresa. Felicitaciones al equipo de Herrera Tech por ser seleccionados como Empresa del Año por Innovación Social por la Cámara de Comercio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Matías, mostrándole la pantalla de su teléfono. ¿Qué? La ceremonia de premiación va a ser en el mismo auditorio donde me humillaste hace un año. Fernando se puso pálido. Matías, yo no puedo ir ahí. No puedo enfrentar a todas esas personas después de... Fernando, Matías lo interrumpió suavemente. Vas a ir. Y vas a ir como mi socio y amigo, porque esa ceremonia no va a ser sobre recordar quién fuiste. Va a ser sobre celebrar quién te has convertido. Fernando respiró profundamente, luchando con sus emociones. ¿De verdad crees que la gente puede perdonar? ¿Que pueden ver más allá de lo que fui? Yo lo hice. Matías sonrió. Y si yo pude hacerlo, después de todo lo que me hiciste sufrir, cualquiera puede hacerlo. Se dirigieron hacia la oficina, pero antes de entrar, Matías se detuvo una vez más. Fernando, hay algo más que quiero que sepas. ¿Qué? El contrato con tu familia. Lo firmé hace 3 meses. Fernando lo miró con shock. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Porque quería que tu transformación fuera real, no motivada por interés familiar. Quería que cambiaras porque era lo correcto, no porque era lo conveniente. Fernando sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar. Matías, yo no sé cómo agradecerte. No solo me diste una segunda oportunidad, me diste una segunda vida. No me las agradezcas a mí. Matías puso una mano en su hombro. Agradéceselas a todas las personas que lastimaste y que fueron lo suficientemente generosas para perdonarte cuando les mostraste un cambio real. Mientras entraban al edificio juntos, Matías reflexionó sobre la lección más profunda de toda esta experiencia, que el verdadero éxito no se mide en las cuentas bancarias o los reconocimientos, sino en la capacidad de transformar vidas, comenzando por la propia, y extendiendo esa transformación a todos los que nos rodean. Un año después, el mismo auditorio universitario donde Matías había sido humillado, ahora se había transformado en el escenario de su mayor triunfo. Pero lo que llenaba el espacio no era la venganza, sino algo infinitamente más poderoso, la redención colectiva. Matías se encontraba nuevamente en el podio, pero esta vez no estaba solo. A su lado estaba Fernando, vestido con un traje elegante pero sencillo, irradiando la confianza tranquila de quien ha encontrado su verdadero valor. También estaba María Elena, quien había desarrollado prótesis que ya estaban ayudando a cientos de personas en Guatemala y Colombia. El auditorio estaba lleno hasta el último asiento. En la primera fila se encontraban don Ramiro y doña Carmen, sus padres, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas curtidas por años de trabajo honesto. Al lado de ellos, sorprendentemente, estaba Ricardo Santibáñez, el padre de Fernando, quien había viajado especialmente para presenciar este momento. Hace exactamente un año, comenzó Matías, su voz clara y llena de una autoridad ganada a pulso. Me paré en este mismo podio como víctima de humillación y sabotaje. Hoy regreso no para hablar de venganza, sino para hablar de algo mucho más poderoso, la capacidad humana de transformación. Su mirada recorrió el auditorio, deteniéndose en rostros que ahora lo observaban con respeto y admiración. Cuando era niño en Villa Esperanza, mi padre me enseñó algo que cambió mi vida para siempre. Me dijo, «Mijo,
La pobreza no es una maldición, es una escuela, y en esa escuela puedes aprender a resignarte o puedes aprender a luchar. Don Ramiro se enderezó en su asiento, sintiendo el peso de sus propias palabras, regresando a él amplificadas por el éxito de su hijo. Elegí luchar, pero no contra las personas que me humillaron. Luché contra la mentalidad que dice que tu origen determina tu destino. Luché contra la idea de que el respeto se hereda en lugar de ganarse. Luché contra la creencia de que el éxito de unos requiere el fracaso de otros. Matías hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en cada corazón. Presente. Herrera Tech no es solo una empresa de tecnología, es la prueba viviente de que el talento no tiene código postal, que la innovación no requiere apellidos famosos y que los sueños más grandes pueden nacer en los lugares más humildes. Se volteó hacia Fernando, quien asintió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Pero la lección más importante de este año no la aprendí construyendo una empresa millonaria. La aprendí de alguien que comenzó como mi peor enemigo y se convirtió en uno de mis mejores amigos. Fernando se acercó al micrófono, sus manos temblando ligeramente pero su voz firme. Hace un año, yo era la peor versión de mí mismo, comenzó, enfrentando directamente al auditorio lleno de personas que recordaban exactamente quién había sido. Era cruel, arrogante, y creía que mi valor como persona se medía por mi capacidad de hacer sentir inferiores a otros. Un silencio absoluto llenó el auditorio. No era el silencio de la incomodidad, sino el silencio del respeto por alguien que estaba mostrando verdadera vulnerabilidad. Matías pudo haberme destruido. Tenía el poder, tenía la justificación, tenía todas las razones del mundo para vengarse de mí y de mi familia. Fernando miró directamente a su padre, quien lo observaba con una mezcla de orgullo y asombro. En lugar de eso, me enseñó algo que ninguna escuela privada, ningún tutor caro, ningún privilegio familiar pudo enseñarme, que la verdadera fortaleza no está en derrotar a tus enemigos, sino en convertirlos en mejores personas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de varios asistentes, incluido Ricardo Santibáñez, quien nunca había visto a su hijo demostrar tal nivel de madurez emocional. Durante estos meses trabajando en Herrera Tech, aprendí que el respeto real no se hereda, se gana, que la satisfacción verdadera no viene de humillar a otros, sino de ayudarlos a crecer, y que la riqueza más grande no está en lo que puedes quitarle al mundo, sino en lo que puedes darle. Fernando se volteó hacia Matías con gratitud genuina. Matías no solo me dio una segunda oportunidad, me enseñó que todos merecemos la posibilidad de ser mejores de lo que fuimos en nuestros peores momentos. María Elena se acercó al micrófono, su acento guatemalteco ahora lleno de orgullo en lugar de vergüenza. Yo iba a abandonar mis estudios por las burlas constantes sobre mi manera de hablar, dijo, mirando directamente a Fernando. Hoy, gracias al apoyo de Herrera Tech y a la sociedad con Fernando, estamos llevando prótesis de bajo costo a comunidades que nunca habían tenido acceso a esta tecnología. Se volteó hacia el auditorio completo. Mi acento no desapareció, mi origen no cambió, pero mi perspectiva sobre mi valor sí cambió completamente. Aprendí que la diversidad no es una debilidad que hay que ocultar, sino una fortaleza que hay que celebrar. Matías regresó al micrófono para sus palabras finales. En los últimos 12 meses, Herrera Tech ha creado 500 empleos directos, ha becado a 200 estudiantes de bajos recursos y ha desarrollado tecnología que está siendo usada por empresas en 15 países. Los aplausos comenzaron, pero Matías levantó la mano para continuar. Pero esas cifras no son nuestro mayor logro. Nuestro mayor logro es haber demostrado que el éxito no requiere pisotear a otros para llegar a la cima. Caminó hacia el borde del escenario, acercándose a la audiencia. Si hay alguien aquí que se siente limitado por su origen, por su acento, por su situación económica, quiero que recuerde esto. Tu pasado no define tu futuro. Tus limitaciones actuales no determinan tu potencial real. Y las personas que te subestiman hoy podrían estar trabajando para ti mañana. Su voz se intensificó con una pasión que era contagiosa. Pero también, si eres alguien que ha usado tu privilegio para humillar a otros, si has confundido oportunidades heredadas con superioridad personal,
Si has lastimado a personas porque podías hacerlo, quiero que sepas esto. Matías miró directamente a varios estudiantes en el auditorio que reconoció como antiguos aliados de Fernando. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para disculparse. Nunca es demasiado tarde para usar tu posición privilegiada para elevar a otros en lugar de derribarlos. Se dirigió hacia sus padres en la primera fila. Don Ramiro, doña Carmen, gracias por enseñarme que la dignidad no se compra, se construye, que el trabajo honesto es más valioso que el dinero fácil y que amar a tu familia significa luchar por darles un futuro mejor. Sus padres se pusieron de pie, comenzando una ovación que se extendió por todo el auditorio como una ola de emoción pura. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, Matías pronunció las palabras que se convertirían en su legado. Recordemos siempre que en este mundo hay dos tipos de personas: las que usan su energía para construir muros que separan y las que la usan para construir puentes que conectan. Yo elegí construir puentes. Fernando eligió cruzarlos y María Elena eligió ayudar a otros a construir los suyos propios. Se volteó hacia el auditorio una última vez. La próxima vez que veas a alguien diferente a ti, alguien que viene de un lugar más humilde, alguien que habla distinto o se viste diferente, pregúntate, ¿voy a ser un muro o voy a ser un puente? Tu origen no determina tu destino. Tu pasado no define tu potencial. Tus circunstancias actuales no limitan tus posibilidades futuras. No importa si naciste en un palacio o en una casa de ladrillo sin terminar. No importa si tu ropa es de diseñador o de segunda mano. No importa si tu acento suena refinado o rural. Lo que importa es el tamaño de tus sueños, la fuerza de tu determinación y tu disposición a trabajar por lo que quieres sin pisotear a otros en el proceso. Y si alguna vez te encuentras en posición de ayudar a alguien o de lastimarlo, recuerda, la persona a la que subestimas hoy podría ser quien tome decisiones sobre tu futuro mañana. Pero más importante aún, todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos ayer. El éxito real no se mide en lo que logras para ti, sino en cuántas vidas tocas positivamente en el camino.